mueren, muchos nacen, muchos niños nacen. Pero es triste que los que mueren se van sin la luz, sin la salvación. Y algo decía, escuché a través de mis oídos, ver que verdaderamente nosotros la iglesia tenemos una gran responsabilidad, porque nosotros Dios nos rescató de ese mismo camino que no hay ninguna esperanza. Y por eso les decía, ustedes son bienaventurados, yo soy bienaventurado. Y es triste ver que día tras día a mí me condolió, a no conocer esta alma o este personaje en persona, me dolió mucho ver que la persona con toda la riqueza, con toda la fama, ha perecido de esta tierra. Y solamente Dios sabe dónde está el destino de tal persona, tal alma. Muchas de las veces el mundo lo acomoda a su manera, ya está con Dios, pero recuerden que hay veces que no hay tiempo. Por eso dice Dios que cada día que llegue la salvación a nuestra vida no la tomemos en poco. Hay un enemigo que nos enceguece, hay un enemigo que nos quiere alejar de la verdad, siendo Jesús el único camino, la verdad y la vida hacia el Padre. Pero es para que nosotros reflexionemos hoy, hermano, y no tenemos que ir a buscar a los artistas, no tenemos que ir sino simplemente en nuestra misma calle donde nosotros vivimos, en nuestros vecinos que no tengan a Cristo, van al mismo destino, no importa el nivel de riqueza, pobreza o clase media, todos van al mismo lugar. Así como Dios nos rescató a nosotros, no nos rescató porque seamos conocidos ante el mundo, porque tengamos mucha plata o porque vivamos una vida media, una vida clase baja. Dios dice que todos han llegado al Rey de Reyes a rescatar el Señor a todo aquel que reconozca a Jesús como el Señor. Amén. Por eso dice que toda rodilla se doblará. Verso 27. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu de Dios. Dice la palabra así: mientras él, o sea Jesús, decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Veamos el verso 28. Y él dijo, que dijo antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Pregúntale a tu hermano, ¿guardas la palabra de Dios? Porque muchos oímos la palabra de Dios. Puedo decir 99.9 del mundo entero puede oír la palabra de Dios. Pero la pregunta hoy en esta tarde, ¿cuánto la guardamos? Amén. Tomen asiento. En Mateo capítulo 5 habla de las bienaventuranzas. No vamos a ir ahí, pero para que recuerden las bienaventuranzas. Habla de todas las bienaventuranzas que vienen de parte de Dios, amado hermano. Hay que valorar la bienaventuranza que ha llegado a nuestra vida. Dichosos somos. Somos bendecidos. Somos un pueblo que Dios, como ha dicho desde el Antiguo Testamento, Él ha sacado a un pueblo, ha escogido un remanente y lo ha hecho para Él, para Dios mismo. Lo ha levantado para que este pueblo florezca y retoñe y se mire la semejanza de Dios a través de este pueblo, de cada uno individual como pueblo escogido de Dios. Y aquí vemos la historia en el Nuevo Testamento de Jesús, que está en los versículos anteriores. Él está hablando del espíritu inmundo que vuelve. Y llega una mujer y dice: bienaventurada la mujer, dice. La mujer, bienaventurada la mujer que te trajo y los senos que mamaste, ¿verdad? Pero dijo Jesús, Él dice, antes, diga antes, bienaventurado los que oyen la palabra y la guardan. Porque hoy muchos oímos la palabra de Dios. Pero déjame decirte que la palabra se hace eficaz cuando nosotros la guardamos. Porque al guardarla, la palabra de Dios,
va a dar el fruto. Se va a ver los cambios en nuestra vida. Los mismos que nos rodean, hermanos, familiares, hermanos en la fe, la iglesia, la congregación, va a ver el fruto de tu guardar la palabra en tu vida. Porque al oír la palabra, le puedo hablar de la parábola que ustedes conocen, el sembrador. Muchos oyeron la palabra, pero no la guardaron. Ahora los que guardan la palabra y la atesoran, va a dar fruto la palabra. Porque la palabra de Dios es para traer cambios, para hacer una transformación poderosa en nuestra vida y que se refleje la imagen del Hijo de Dios a través de nosotros. Esto solamente se llevará al cabo, amados hermanos, cuando nosotros al guardar la palabra la vamos a atesorar. Usted sabe lo que es atesorar, ¿verdad? Algo que usted estima de gran valor. Algo que usted sabe que usted sabe, o en este caso la palabra, que usted la protege, porque sabe que le va a traer bienaventuranza, le va a traer un dicho a su vida de que la palabra de Dios es para bendecir al que la guarda y la atesora. Mas unos la oyen, pero no la guardan, porque la palabra de Dios es impactante. A cualquier persona la palabra de Dios puede llamar la atención en ese momento, pero si la persona no abre su corazón, la persona no va a poder alimentarse, y deleitarse de la palabra. Cuando uno guarda la palabra de Dios, cuando Jesús vino a nuestra vida, Él vino con la palabra. Él vino y se reveló a nuestras vidas por medio de un vaso en decir: Jesús te ama. Es una palabra que atesorar, porque el amor de Cristo, el amor de Dios no cambia. El amor de Dios permanece para siempre. Aún la palabra, siendo Jesús la verdad, el verbo, la palabra permanece para siempre en nuestro corazón. Cuando nosotros la atesoramos, la guardamos, la valoramos y vivimos a través de la palabra. Cuando nosotros atesoramos la palabra de Dios, entonces se comienza a florecer, comienza a verse el retoño que ha sido sembrado de la palabra, al verse las virtudes, los frutos, a verse el testimonio de Jesucristo a través de nuestro diario caminar. Y llegamos, amados hermanos, a deleitarnos, porque esta palabra trae revelación, trae conocimiento, trae la misma presencia de Dios a nuestra vida y nos hace aptos delante de Él para ser llamados sus hijos. Al recibir la palabra, nosotros dice que entramos a la familia de Dios. La Biblia dice que ya no somos bastardos, que ya no estamos a la deriva en este mundo. Ahora somos un pueblo especial. Somos hijos que Dios ha adoptado por medio de su mismo Hijo Jesucristo. Por eso dice que aclamamos Abba Padre. Papito es la palabra arameo que quiere decir papito. ¿Cuánto le dicen papito a su Señor? Yo le digo papá chulo, papá bello, precioso. Cuando leí esta historia, este reportaje, es de pensar, hermanos, que es triste. He visto un cuadro, no sé si ustedes lo han visto, donde hay un cuadro del abismo, del mismo Hades, del infierno, y van filas y filas de personas. Y al llegar al borde, la gente cae y cae. Yo no sé cuántos han visto ese cuadro. Y es la realidad, porque en la vida el hombre camina y busca la felicidad. Busca la felicidad como siempre lo hemos dicho, en las riquezas, en el materialismo, en el amor, en el sexo, en todo ello. Y tarde que temprano siempre está ese vacío ahí, porque el único que sabemos que puede llenar ese vacío es Jesús. Porque Jesús es el amor. Jesús es el amor que necesitamos en nuestro corazón. Pero como hay tantas distracciones en esta tierra, en este mundo, el dinero suple las necesidades por un tiempo, te sacia por un tiempo, y digo la palabra clave, un tiempo. Las riquezas te sacian por un tiempo, las cosas materiales te sacian por un tiempo. Muchas de las veces pensamos que los vicios te sacian por un tiempo, pero te destruyen a la larga. Pero lo único que te puede mantener firme y en paz y en amor es Cristo Jesús. Y por eso cuando dijo aquí, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios, o sea, el verbo que es Dios mismo, y la guardan. Ahora vamos a entrar a otros pasajes que hablan de este mismo tema.
¿Usted cree que a través de la palabra usted es bendecido? Claro que sí. Si vamos al libro de Juan, ahí mismo los evangelios, capítulo 5. ¿Sabe cuál es la arma más que el enemigo usa hacia un hombre natural? Usted sabe que un hombre natural es uno que no ha nacido de nuevo, ¿verdad? Y una de las armas más poderosas que usa el adversario es la distracción. La distracción en este mundo. La gente que ha llegado a un nivel de prosperidad terrenal se enfoca en prosperar más, en tener más. Porque le vuelvo a repetir, el vacío que hay en el corazón no se llena con las cosas que se ven, sino con las cosas que no se ven. Por eso Colosenses dice la palabra que hay que tener la mirada ¿dónde? Arriba, en las cosas de arriba, en las cosas eternas, en las cosas que provienen del reino de Dios. Y vemos aquí en el capítulo, que es capítulo 5 de Juan, Jesús dijo estas palabras, verso 24. Cuando dice de cierto, quiere decir declaro. Dice él, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Qué bella es esta palabra de parte del maestro. Te declaro, te digo, dijo Jesús. Te declaro hoy en este día una afirmación de parte de Jesucristo, de Jesús. Afirma, él dice, te afirmo, ¿qué es? Te afirmo que el que oye mi palabra recibirá la herencia de la vida eterna. El que oye mi palabra y cree al que me envió. Al creer en Jesucristo tenemos que creer en el Padre que envió a su Hijo. Al creer en el Padre recibimos el mediador que es Jesucristo a la conexión al Padre. Al creer en el Hijo nos conectamos con el Padre y llegamos a ser hijos adoptivos por medio de Jesucristo. Aleluya. Al recibir al Hijo nos conectamos al Padre y el Hijo nos envía su Santo Espíritu, la persona del Espíritu de Dios. Ve la conexión. En los tiempos de hoy tenemos que tener, y voy a decirlo aún en el ambiente artístico, en el ambiente de los artistas, proclaman la religiosidad, proclaman a Dios, pero nunca llega la conexión. Porque mientras tú no recibas la palabra de vida y no te conectes a Jesucristo, al ser Él tu Señor y tu Salvador, nunca vas a poder conectarte al Padre y mucho menos vas a poder ser guiado por su Santo Espíritu. Pero bienaventurado usted y yo, que al recibir a Jesús, la Trinidad, el Dios Trino se conecta a nuestras vidas. Se conecta al Padre a darnos las provisiones, lo necesario para sobrevivir y salvar en esta tierra la victoria, la vida victoriosa en Cristo Jesús. Cristo Jesús siendo el Paracleto, como siempre lo digo, el intercesor, el gran maestro, nos da su Santo Espíritu. Por medio del Espíritu de Dios nosotros tenemos todas las revelaciones del reino de Dios, tenemos toda la provisión de la bendición del reino de Dios, tenemos todo a nuestro favor. Lo que un artista no puede tener, lo que un hombre natural no puede tener, porque mientras no reciba a Jesús en su corazón y no se conecte con Jesús, no va a ser posible conectarse con el Padre o con la presencia, la persona divina del Espíritu Santo. 3 son testigos en la tierra: el Padre, el Hijo y el Espíritu de Dios. Y en el mundo artístico, hermano, es muy fácil, porque aunque el hombre natural no lo crea, su Dios es el dinero, la fama. Por eso dice que el enemigo enceguece el entendimiento del hombre. Hay un velo sobre los ojos del hombre, hay un velo sobre el corazón del hombre, hay un encadenamiento en su alma y en su espíritu que no lo va a poder ser libre hasta que no mire la realidad de Cristo Jesús. Vemos muchos artistas y lo digo así porque tenemos que decir la verdad, ¿verdad? Hay cristianos, hay personas en el ambiente artístico que han llegado a recibir a Cristo, pero siguen viviendo
en las fábulas del mundo, siguen viviendo en la religiosidad, siguen viviendo a poner a Cristo como su Señor, pero viviendo todavía con el Señor de las tinieblas. Hay muchos artistas que yo le puedo mencionar, no lo voy a hacer porque primeramente no le voy a propaganda a nadie. Pero el punto es que muchos en el ambiente que viven quieren servir a Dios o quieren tener a Dios como su refugio para el día que llegue, porque todos reconocemos que un día vamos a perecer, un día vamos a morir. Y muchos lo hacen por decir, este va a ser mi último refugio cuando me llegue una enfermedad, cuando me llegue la sorpresa de estar en un hospital, en un lecho, peleando por mi vida. Él va a ser mi solución. En ese ambiente muchos dicen, se fue con el Señor, Dios lo tiene en el cielo, Dios lo tiene en su santa paz. Pero eso no lo sabemos realmente, porque el Señor dice que el que no le ha servido de corazón, el que no le ha dado la espalda al pecado, a las corrientes de este mundo, no es de Él. Así dijo el Señor que en aquel día muchos se le presentarán, muchos estarán ante la presencia de Dios y Él mismo dirá, no os conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Continuar el pueblo de Dios sabiendo la verdad es de donde nos debemos de mantener, es en el refugio que es Cristo, en el refugio que es el Señor. Para el día que Dios nos llame a su presencia, sabemos que va a haber un gran intercesor, y ese gran intercesor es Jesucristo, que va a dar su vida por nosotros y nos va a dar la seguridad, hermanos, de que nos vamos a ir a estar en una eternidad con Él. Porque el que no tiene a Cristo también va a estar en una eternidad, pero no en una eternidad de paz, de vida eterna, sino de condenación eterna. Dios tenga misericordia. Dios tenga misericordia. Entonces dice la palabra, de cierto os digo, el que oye mi palabra, número uno, oímos la palabra. Número dos, ¿qué dice? Hay que creer. Hay que creer. Hay que creer al que me envió. Y el que le envió fue el Padre. Al recibir al Hijo, cree en el Hijo, cree en el Padre. Vuelvo a lo mismo. ¿Qué es la herencia o qué es la recompensa? Vida eterna, dice aquí el Señor. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahora, una pregunta a nosotros, el pueblo de Dios. Cuando dice ha pasado de muerte a vida, es en el momento que tú recibiste a Cristo, pasaste de muerte a vida, ¿correcto? ¿En qué se tiene que mantener la iglesia? En vida. ¿Cómo se mantiene uno en vida? Alejándose de las cosas que traen la muerte, que es las cosas del mundo. ¿Muerte qué? Muerte espiritual. En creer en la palabra de Dios nos va a traer que la vida. Podemos ver hermanos en la fe que puedan vivir en muerte aún siendo cristianos, aún viniendo a la iglesia, aún siendo parte de una iglesia, aún siendo parte de un ministerio, aún siendo parte de una congregación. ¿Pueden estar muertos? Claro que sí. Amén. Caer del favor de Dios, dice un hermano. Entonces, cuando llegamos de muerte a vida, quiere decir que nuestra vida debe de estar dedicada a la vida que es Cristo. Pero debe de ser una dedicación permanente, ¿correcto? De día en día, de buscar al Señor, de buscar su rostro, de dedicar su vida al que le llamó, que es la vida, que es Jesús de Nazaret, el Hijo del Dios Todopoderoso. Pero puede caminar un hermano muerto, o sea, espiritualmente hablando, porque si no cuida su vida espiritual muere. ¿Me está entendiendo hoy? De otro tiempo decía Pablo que salieron de las corrientes del mundo. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos ajenos de la presencia de Dios. Estábamos alejados de la presencia de Dios. Pero cuando vino la vida, cuando vino Cristo, este es el punto hoy, amados hermanos, todos ustedes que me están oyendo. Al llegar a Cristo, tiene que ver un arrepentimiento de corazón para que Cristo pueda entrar a un corazón arrepentido
y Cristo puede hacer el cambio en nuestras vidas. Por medio del Espíritu de Dios va a venir el cambio. Porque este evangelio no se invoca de dientes para afuera, se invoca del corazón, de la profundidad, de reconocer que somos pecadores, que no tenemos esperanza en este mundo, pero en Cristo Jesús todo lo tenemos a nuestro favor. Cuando rendimos nuestra vida al Rey de Reyes y Señor de Señores, dice ahí, no llegarán a condenación. Aún los que han recibido a Cristo, pero viven una vida doble, amados hermanos, vendrá condenación. Serán condenados en esta tierra porque son creyentes tibios, creyentes de poca dedicación. Se quedarán en el gran día cuando regrese el Señor por su iglesia, por su pueblo, por su novia, por su futura esposa. Tremendo. Yo estaba hablando de lo secular, pero ahora me meto a la iglesia. En decir, yo ya soy salvo, pero tienes que vivir una vida que represente la salvación de Cristo. Tienes que vivir una vida en santidad. Tienes que vivir una vida en temor. Tienes que vivir una vida de que cada día estás peleando, porque cada día el cristiano verdadero tiene guerra todos los días. No te tienes que ir al ejército, no te tienes que ir al Army, no te tienes que ir a los Marines, no te tienes que ir al Air Force. El verdadero soldado es el soldado que está peleando para llegar a la vida eterna por medio de Cristo Jesús. El verdadero soldado va a sufrir, el verdadero soldado va a ser perseguido. El verdadero soldado, y respeto a los soldados terrenales, que por ellos también tenemos libertad en este país, pero estoy hablando de un soldado espiritual. Estoy hablando de una iglesia que Dios escogió para ser apartada de las corrientes de este mundo y dedicarse a ser un soldado de lo eterno, del reino de Dios. Y ese soldado va a sufrir, como dice la palabra, penalidades. Va a sufrir porque cada día se levanta una guerra en contra de usted y de mí. Tristemente, estas vidas que mueren sin el Señor, el diablo tomó ventaja. Es triste. Pero nosotros, la iglesia, nos preocupamos por las vidas. Como dije, no tienes que ir a buscar a la familia del artista. La gente dice a través, mis consolaciones, mira, los estoy llevando. Pero ¿por qué las personas que le podían haber rodeado no le hablaron del Rey de Reyes y Señor de Señores? Porque hoy, en el tiempo que vivimos, muchos se avergüenzan del Señor. No seamos nosotros así, iglesia. ¿Qué hace la palabra de Dios? Purifica nuestra vida. Primera de Pedro, vaya. A la primera carta de Pedro, First of Peter. Verdaderamente, hermano, le voy a hacer esta pregunta y no contéstese usted mismo. ¿Está usted perdiendo el tiempo? Ahora le voy a hacer la otra pregunta. ¿Está usted perdiendo el tiempo con los demás? A los demás me refiero a los que están en el mundo. ¿Está perdiendo usted el tiempo? A los que no tienen la luz. Estamos perdiendo el tiempo, estamos saliendo a evangelizar, estamos saliendo a predicar la palabra, estamos saliendo a dar tratados, estamos saliendo a hacer una unión como iglesia y ayunar por las almas. Estamos perdiendo el tiempo si no lo estamos haciendo. Y se está perdiendo las almas. Dos salimos perdedores: la iglesia y las almas. ¿No es así? ¿Cuántos dicen amén? A ver, levante su voz, diga amén. Porque la gran comisión de la iglesia es llevar la luz, el mensaje. Pero es que a la par está un vecino. Estoy 100% seguro, me atrevo a decir, que donde tú vives hay un vecino que no conoce de Cristo. Dije 100%. Es más, le agrego un por ciento más, 100%, 100 por 1. Yo tengo un hermano que vive a la par mía en Cristo, pero al lado izquierdo tengo una persona que no tiene a Cristo. Pongo mi mirada al cruzar la calle, hay otra familia ahí que no tiene a Cristo.
Te vas 3 casas más arriba, ni 3 casas te tienes que ir. Vete a la siguiente casa. No tienen a Cristo. Y nosotros salimos a venir a la iglesia a congregarnos, que es parte de la palabra, ¿verdad? Hay que congregarnos. Pero ¿para qué te congregas? Te congregas para crecer y madurar y aprender y ir a llevar la gran comisión a las almas. Primera de Pedro, les dije, ¿verdad? Póngase a pensar, por eso le dije, está perdiendo el tiempo. ¿Cuántos alaban a Dios?